Tardes a todas y a todos. Les extendemos un cordial saludo desde las oficinas en Ciudad del Saber, Panamá, del Centro de Innovación y Formación CIF del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. El ICAP es un organismo regional internacional del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que en su misión de fortalecer las competencias y capacidades de los estados y las instituciones por medio del recurso humano, la modernización de las entidades públicas y el apoyo a la integración centroamericana, desarrolla espacios de reflexión y análisis para formar conocimiento. Les damos la más cordial bienvenida al webinar La transformación digital de la administración pública como innovación y respuesta, que cuenta con el gentil apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, de la Contraloría General de la República de Panamá, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, y de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT. Queremos recordarles que este evento está siendo transmitido en vivo desde la red social Facebook del ICAP, por lo que agradecemos sus comentarios y activa participación. Para dar inicio, cedo la palabra a la señora María José Castillo, gerente técnica del ICAP, quien se encargará de moderar este evento. Adelante, María José. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Miladies, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia virtual que, como bien decía Miladies, hemos denominado Transformación Digital en la Administración Pública, vista como una innovación, pero a la vez como una respuesta a los desafíos que enfrentamos globalmente. Esta actividad está siendo organizada por el Instituto Centroamericano de Administración Pública a través de nuestra oficina regional con sede en la República de Panamá. Quisiera iniciar dándole la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de las diversas plataformas y por supuesto extendiendo el saludo a los invitados que amablemente han aceptado la invitación de disertar el día de hoy sobre un tema tan trascendental para la transformación y reinvención del sector público. Así que me permito dar la bienvenida y presentar a los panelistas que nos acompañan esta tarde. Primeramente le damos la bienvenida al señor Manuel Moreno, quien actualmente se desempeña como director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. Bienvenido, Magíster Moreno. También le damos la bienvenida a la licenciada Yanis Becerra. Doña Yanis es asesora del Despacho Superior de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental en Panamá. Bienvenida, licenciada, y también aprovechamos la oportunidad para excusar al licenciado Luis Oliva, quien inicialmente tenía contemplada su participación en este webinar, pero por asuntos de salud ha debido excusarse. Y también le damos la bienvenida a nuestro tercer panelista, al señor Robinson Zapata, al magíster Robinson Zapata, quien es jefe del Departamento de Información Científica Tecnológica de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Panamá. Muchas gracias a los tres panelistas por la anuencia de compartir con nosotros esta tarde los diversos abordajes, los avances, las experiencias, los aprendizajes que desde los diferentes frentes ha logrado Panamá en su agenda de transformación digital y que podrían representar importantes avances y podríamos rescatar muy buenas prácticas para el resto de la región centroamericana. Quisiera también rescatar lo que señaló doña Miladies. Este evento responde a la misión del ICAP como organismo internacional que forma parte del sistema de la integración centroamericana, de apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad pública, de apoyar el desarrollo del talento humano y apoyar la integración centroamericana. De esta forma, ponemos a disposición estos espacios, a disposición de nuestra red alumni, de nuestros socios, amigos, colegas y diversas redes de conocimiento para intercambiar buenas prácticas, intercambiar conocimientos con la finalidad de aportar a las discusiones sobre temas tan esenciales como el que nos ocupa el día de hoy
y que apuntalan a lo que hemos denominado en la estrategia institucional la matriz de los temas de la Centroamérica del futuro. Así que bueno, para dar inicio al webinar y antes de ceder la palabra a los panelistas, quisiera realizar una breve introducción temática señalando 4 elementos clave. En primer lugar, señalar que la transformación digital, entendida desde el concepto de la OCDE como ese proceso de adopción de metodologías, de herramientas digitales en la administración pública, ha venido a representar una nueva fuente de crecimiento y eficiencia en un mundo que que incrementalmente se ha digitalizado. Por lo que definitivamente la transformación digital es un fenómeno que está en evolución constante, pero avanza a velocidades diversas en función de las condiciones preexistentes en cada uno de los países de la región en términos económicos y en términos sociales. Dicho esto, la transformación digital en el sector público debe ser vista como una gran oportunidad para mejorar los sistemas públicos, para optimizar el gasto público y podría significar identificar nuevos medios de comunicación, nuevos canales de comunicación entre usuarios internos de la propia institucionalidad pública, usuarios externos, los ciudadanos, el sector privado y organizaciones de diversa índole, y también el colocar los datos como base para la toma de decisiones. Y de hecho, esto es algo que abordarán los panelistas en sus respectivas ponencias. Muchas de las novedades que logró la administración pública en términos de transformación digital sirvieron de base para gestionar la pandemia, pero a su vez la pandemia se constituyó en un fenómeno que vino a acelerar la evolución de esta transformación digital y obligó a los gobiernos a reinventarse en cierta forma para seguir prestando los servicios. Un tercer elemento tiene que ver con uno de los principios que ha venido promoviendo la OCDE, vinculado con la necesidad de concebir las agendas, las políticas y las estrategias de transformación digital en el sector público a la luz del core o de las funciones principales de las organizaciones. Eso significa colocar a la transformación digital en el corazón de la reforma del sector público, viendo a la tecnología como esa herramienta estratégica que significa una oportunidad para redefinir parcialmente o integralmente los objetivos de las organizaciones, su valor público, determinar si hay roles o funciones que están obsoletos, que se deberían de eliminar para hacer frente a nuevos niveles de demanda provenientes de los usuarios de los servicios públicos. Y un último elemento está vinculado con los determinantes de esa transformación digital, pero que a su vez son los grandes desafíos que enfrentamos en temas de transformación digital. La necesidad de generar habilidades digitales en la sociedad, y es lo que se ha venido denominando la alfabetización digital. En segundo lugar, considerando también alfabetización digital, también establecer otros canales que permitan una atención eficiente a aquella población que no tiene acceso a los medios digitales o que no tiene los conocimientos para poder acceder a los servicios a través de medios digitales. Y junto con esto, considerar también la necesidad de potenciar las habilidades, las competencias digitales en los servidores públicos. Recientemente una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo relacionada con transformación digital y empleo público señalaba que transformación digital del gobierno es tanto humana como digital. No podemos hablar de transformación digital si la agenda de talento humano no está relacionada con esa agenda de transformación digital. Y por último, una tarea también pendiente que determina de manera significativa la evolución de la transformación digital es la búsqueda de la interoperabilidad de los sistemas informáticos de la administración pública. Dicho esto, y para iniciar la discusión, vamos a trasladar la palabra a nuestro primer invitado, al magíster Samuel Moreno, quien, como dije inicialmente, se desempeña como director del INEC en Panamá y a quien me permito presentar. Él es economista, es abogado, egresado de la Universidad de Panamá,
tiene una amplia trayectoria en política económica, en derecho, en comercio y en contratación internacional. Es docente universitario y actualmente es presidente del Colegio de Economistas de Panamá y además tiene la presidencia pro tempore de la Comisión Centroamericana de Estadística del Sistema de la Integración Centroamericana, CentroStat. Así que adelante, señor Moreno, tiene usted el espacio para compartirnos su disertación. Sí, muy buena. Brevemente, perdón, solamente señalarle a la audiencia que al cierre de las presentaciones de los tres panelistas vamos a tener un espacio de intercambio para abordar preguntas, por lo que les invitamos a enviar sus preguntas a través del canal del chat, de preguntas y respuestas en el Zoom o bien a través de la plataforma de Facebook y el equipo ICAP va a canalizar las preguntas. Muy bien. Adelante. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer al Instituto Centroamericano por esta invitación. Nosotros la verdad que el tema de los datos inteligentes y todo el tema de la transformación digital en el sector público y en las economías mundiales nos ponen como un reto muy importante para países como los países centroamericanos. Y sin duda yo parto señalando de que las revoluciones industriales o la revolución 4.0 en la que nos encontramos nos pone unos grandes desafíos, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial, pero además también todas las tecnologías volcadas al tema de la 5G. Y ahí entra, digamos, todo el componente que tiene que ver con el sector público. Se han hecho muchas investigaciones o referencias internacionales, el Banco Mundial, el BID, recientemente también la UNTAP y otras organizaciones como OCDE, etcétera, etcétera, que plantean esas necesidades, esos desafíos, pero viéndolo también desde el punto de vista de conseguir dos conceptos fundamentales, el tema de la eficacia y de la eficiencia dentro del aparato estatal. Mi presentación va a estar gravitando sobre todo en un tema introductorio, con temas relacionados a objetivos, las áreas críticas donde nos encontramos y probablemente algunos beneficios que nosotros aportamos, con ejemplos que van desde la lógica de lo que nosotros estamos haciendo en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, pero también permeando algunas políticas que han venido endosadas ex antes de la pandemia, luego en la pandemia y durante la pandemia, que ponen en contexto cómo estaría, digamos, la data inteligente en el caso de Panamá. Podemos señalar que sin duda un elemento importante es que dentro de la administración pública centroamericana o panameña, cualquiera que le llamamos, es una de las prioridades en que los gobiernos de nuestros países han priorizado ese gran potencial. ¿Para qué? Para alcanzar algunos elementos importantes. Uno, mayor transparencia, sobre todo en la cosa pública, en las contrataciones públicas, servicios más rápidos y accesibles, menos oportunidades para la corrupción por el tema digital, al estar encriptado, a estar, digamos, vaciado en estructuras más seguras, nos generan, digamos, mayor confianza en ese sentido y mayor eficiencia en las instituciones públicas. Así que esto como un elemento fundamental porque los países centroamericanos, en el caso panameño, hemos venido gravitando sobre todo en un mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional, pasar por ejemplo de esos presupuestos pesados que normalmente lo hacíamos en hojas de contabilidad, a un presupuesto en línea, a un presupuesto incluso por resultado. Y desde el punto de vista, digamos, de las métricas nacionales que lleva el Instituto Nacional de Estadística y Censo, como serían, por ejemplo, las encuestas, los censos o los registros administrativos, estamos precisamente en una dirección correcta. En el caso, por ejemplo, de la planificación del Censo de Población y Vivienda que pensamos hacer, Dios mediante, el último trimestre de este año 2022, en donde hemos incorporado verdaderamente, digamos, tecnología, en donde hemos incorporado innovaciones, porque es decir,
gran parte de la data la vamos a levantar con dispositivos móviles de captura, es decir, el 90% de esa data la vamos a colectar a través de los dispositivos móviles de captura. En algunas encuestas nosotros hemos avanzado con el levantamiento a través de tablets, es decir, que también nos permiten una mayor eficacia desde el punto de vista del proyecto, pero además también de eficiencia, de menos recursos presupuestarios en ese sentido. Además, también en el caso de los registros administrativos, cabe señalar el tema de que nosotros necesitamos en este momento una definición muy clara sobre el tema de la interoperabilidad y la interconexión de las bases de datos interinstitucionales, porque eso nos va a dar a nosotros un salto cuántico, no de escalones, sino de pisos dentro de las estructuras de los datos que podamos compartir. Y hay una gran discusión. Los datos deben ser datos como bien público, es decir, los datos son bienes públicos. Por tanto, nosotros tenemos que aspirar a una data abierta, una data en donde efectivamente lo que se colecta sea compartida con los diferentes stakeholders para que puedan hacer investigación de base, universidades, por ejemplo, Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica, o si hablamos en Costa Rica, la UNA, UCR, y así subiendo hasta Guatemala. Es decir, la gobernanza de los datos son el gran problema en los países centroamericanos. ¿Quién gobierna los datos? ¿Cómo los compartimos? Por eso nosotros aspiramos precisamente a esa data abierta dentro de los componentes que llevaría una verdadera transformación digital en la cosa pública. La pandemia, es decir, el SARS-2, pandemia, SARS-2, enfermedad COVID-19, puso de relieve la urgencia que es esta agenda de transformación digital en América Latina, en Centroamérica y en Panamá. Por ahí, pues entonces nosotros, evidentemente dentro de la pandemia, AIG, que pronto va a dar su conferencia, ha tenido que trabajar, digamos, en una base de datos precisamente para el tema de la vacuna, pero también para los planes de dineros o corrientes de circulantes para población vulnerable, como es el plan digital, que tiene una base de datos de casi 1.600.000 personas beneficiados con ese dato digital. Y la vacuna, por ejemplo, una sola vacuna, nosotros tenemos una población casi de 3.5 millones de personas que están vacunadas. Esa fuente de información es muy importante, pero también cómo, digamos, desde lo público a lo privado, cómo se han gestado negocios, por ejemplo, el delivery, las compras en Internet. Y todo eso tiene que basarse también en un elemento de un marco regulatorio, ese marco regulatorio que quizás no esté regulado. Deberíamos pensar también en el tema del marco regulatorio, el cross-border, por ejemplo, el comercio transfronterizo, pero también la protección de los datos personales, la protección, digamos, de la información y de cómo trabajar, digamos, también incluso en el ámbito penal a través de los ciberdelitos, que es un gran signo de interrogación en Centroamérica, en América Latina y más agregadamente a nivel mundial. Entonces, a ver, ¿cuáles serían los principales componentes para promover esa transformación digital en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en Panamá? Primero, impulso tecnológico. Tenemos que empezar, digamos, con ese impulso tecnológico, pero un impulso tecnológico compartido, es decir, desde las bases subiendo, digamos, institucionalmente. Por ejemplo, en la Contraloría General de la República, hasta hace poco nosotros eliminamos el talonario de la Caja del Seguro Social. Y el talonario de la Caja del Seguro Social le costaba poco más de $0.2 millones de dólares, evidentemente, hacer esa impresión. Hoy es totalmente digital y en agosto de este año ya se van a eliminar los cheques. Es decir, que también ese impulso tecnológico debe de gravitar a través de todas las instituciones. Un elemento muy importante, la adaptación al cambio. No tener temor a este tema. Si no lo sabemos, lo aprendemos. Aquí, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se utilizaban algunos tipos de software. Hoy día estamos utilizando 15 software. Desde Geomedia, ArcGIS en la cartografía, o SICAXE, por ejemplo, para desdoblar componentes como segmentos o subzonas, totalmente digital, pasando, digamos, por paquetes estadísticos como Stata, por ejemplo, SPSS, RStudio, Anaconda para el tema de proyecciones y sin duda, digamos, un conjunto de plataformas, Ignos, por ejemplo, que estamos manejando para cifras, sobre todo de vitales y de estadísticas sociales. Profesional, básicamente, digamos, todos los aspectos digitales. Hay grandes avances, por ejemplo, en el pago de impuestos a través de la DGI. Hay grandes experiencias, digamos, de cómo, por ejemplo, para sacar una placa en Panamá ya lo puedes hacer digital, pero además también sacar la licencia de conducir.
Es decir, se han generado muchísimas bases de datos, desde lo público, desde lo privado, que nosotros consideramos que evidentemente para alcanzar los objetivos en una verdadera transformación digital, en el caso de Panamá, vuelvo, insisto, interconexión, interoperabilidad entre las agencias públicas, pero también gravitar con el tejido, digamos, empresarial. Por ejemplo, en el caso de la de DGI, que tiene un parque empresarial de poco más de 89,000 personas jurídicas, tratar de agarrar ese entramado y aprovechar, digamos, esas sinergias que puedan llevar a un verdadero desarrollo en ese sentido. ¿Hacia dónde entonces? ¿Hacia dónde va Costa Rica? ¿Hacia dónde va Panamá? ¿Hacia dónde va Centroamérica? Es decir, ¿hacia dónde va nuestro sector público? Sin duda, un nuevo diseño de los servicios públicos sería importante. Mayor confianza y seguridad, digamos, a través de los marcos regulatorios que se puedan gestionar para asegurar esa data. Ofertas de servicios digitales, transparencia y control de acceso a los datos de los ciudadanos, ya lo mencionaba, mayor facilidad y comodidad en la movilidad ciudadana y sin duda una gestión eficiente de los procedimientos públicos, es decir, el ABC, en la tecnología, en las autopistas de la comunicación, en lo digital, darían, digamos, un salto cuántico en todos estos elementos. Ahora bien, nosotros esto lo vemos sin duda por componentes. Un primer componente desde el servicio público, es decir, hay que buscar una promoción digital que influya directamente en los servicios públicos, que requiere de su participación, por lo que debe comprender la importancia y la urgencia de las iniciativas digitales que deben de gravitar como una política pública transversal. Además también la preparación de los funcionarios, una preparación permanente, una capacitación día a día, es un elemento fundamental para realizar una implantación más ágil dentro del gobierno electrónico. Y sin duda, incorporar programas de sensibilización permanente sobre la seguridad informática, la confianza en lo digital, es decir, hacer las compras en lo digital y las competencias digitales. Otros elementos que ha tenido, digamos, Panamá ha sido con el portal Panamá Compra, es decir, cómo a través del portal de Panamá Compra evidentemente se pueden gestionar las compras públicas de una manera más eficiente y además también del registro de empresas en Panamá Emprende. Son elementos que se fundamentan en una base conceptual de cómo ha ido Panamá migrando sobre esta transformación digital desde lo público, que sin duda amarrado a las políticas privadas llevarían a la economía nacional a un estadio diferente. Hay que entrar en las partes de la educación, en las universidades, apalancar, digamos, esa transformación digital muy necesaria también en la educación y en otros campos como sería en la salud, etcétera, etcétera. Un segundo componente, el tema de la tecnología. Crear una cultura de los datos y de los conocimientos es fundamental. Analizar el funcionamiento de sus servicios digitales y de su consumo por parte de la ciudadanía. Detectar el escenario deseado de los recursos tecnológicos son necesarios para alcanzar precisamente y generar respuestas adecuadas por medio de la innovación interna y que eso vaya gravitando y vaya permeando en toda la cosa pública de tal manera de que nosotros podamos tener esos saltos interesantes en esa precisamente transformación. Y un componente 3 tiene que ver con los procesos, es decir, servicios públicos, tecnología y procesos. En este componente, nosotros verdaderamente debemos centrarnos en la aportación de valor, priorizar los esfuerzos para simplificar los procesos de los trámites de los servicios públicos más importantes y con los que los ciudadanos están menos satisfechos. Empezar a escuchar, empezar a trabajar, a delinear esos caminos que nos lleven a fomentar esa cultura, pero además también gravitar en un mejor servicio a través de estudios de encuestas, de intenciones, de percepción y inmediatamente sobre esos estudios tomar decisiones, en este caso, para mejorar la tramitología, a veces muy pesada, muy burocrática en cada uno de los componentes de la información o los servicios que presta precisamente los gobiernos. En el caso de los trámites internos, es decir, a veces están más ralentizados, mucha burocracia, mucho papel, lo que impide incrementar precisamente la eficacia y la productividad dentro de la administración y dentro de los departamentos de cada uno de los organigramas que permean las instituciones públicas. Eso es clave.
La clave es generar una experiencia de usuario más satisfactoria y productiva a través de la reingeniería y la informatización de los procesos. Son fundamentales y nosotros evidentemente así lo conceptuamos. Áreas críticas, sin duda, experiencia del cliente, facilitar el uso de los servicios gubernamentales es fundamental. El valor público, es decir, optimizar el retorno de la inversión pública, porque muchas de estas inversiones que se hacen, nosotros, por ejemplo, en el censo, que hemos hecho una compra de 8.650 dispositivos de captura de esa data de población y vivienda, pero que hay que verlo como una inversión, porque nos va a servir también para levantar la data del censo agropecuario, del censo económico y de la actualización precisamente del directorio de establecimiento o del parque empresarial, aunado al componente de todas las encuestas que evidentemente este instrumental tecnológico no de salto de escalones, sino de piso, nos pondrán a nosotros verdaderamente con una data científica, pero además una data que sea confiable para todos los agentes económicos y para la administración pública en las mejores prácticas, pero también utilizando las herramientas correctas para una planificación desde el punto de vista de la política pública. La seguridad ciudadana es fundamental, mantener a salvo a las personas en sus intimidades, en su información, en sus negocios y los intereses estratégicos. Futura fuerza laboral. Tenemos que ir mejorando las capacidades en el sector público, la reinversión del trabajo y el cambio generacional. Ir empujando a través de las academias, los expertise y los conocimientos en esta correlación que funcione. La academia, el mercado y la administración pública para dimensionar las políticas de las plazas de trabajo que tendremos en un rango de 10 y 15 años, que siquiera se han inventado, pero como es el tema de la evolución, como podemos ver, el tema de la economía y el automóvil. El automóvil llegó para resolver problemas, pero también otras actividades se eliminaron, como es el tema de coches, etc. Bueno, así mismo es la tecnología. Muchos trabajos desaparecerán, otros aparecerán y ahí debe estar gravitando esa planificación para esas nuevas plazas de trabajo. Las infraestructuras inteligentes, ayudar a las sociedades y economías a funcionar mejor. Nosotros, por ejemplo, en lo que es los pensionados y los jubilados, también nos llevamos al tema del pago electrónico a través de las tarjetas de crédito. El tema del metro ha llevado, digamos, a una cultura del metro a utilizar, digamos, pagos electrónicos, pagos de servicios. Igualmente, digamos, la pandemia nos llevó incluso a pagar servicios públicos a través de las transferencias bancarias, que nos llevan, digamos, a una transformación digital más allá de lo público. Y bueno, para terminar, ¿cuáles serían, a nuestro criterio, algunos beneficios de todo este entramado? Entender mejor a los ciudadanos y lograr mejores resultados es el camino a seguir. Siempre escuchar, siempre mejorar a través de estos procesos de transformaciones digitales, innovando, pero también calibrando los desafíos que en cada una de las etapas se van presentando. Proporcionar servicios de manera más eficaz y más eficiente. Estos dos conceptos a veces se parecen, pero son distintos. Eficaz es llegar a la meta, a los proyectos. Eficiente es llegar con menos recursos. Es decir, son dos elementos que van y confluyen y se intersectan, digamos, en la mejor decisión desde lo público. Colaborar con socios externos de afuera para mejorar procesos, para desarrollar nuevos modelos de prestación de los servicios. El tema de las alianzas con organismos internacionales, el tema de las alianzas con gobiernos amigos que nos permitan hacer un gobierno digital, una economía digital, nos llevarán a todos nosotros a un estadio diferente. Y para terminar, señores, Panamá, en el caso que nos ocupa, es importante que estamos en esa evolución, en esa tramitología de hacerlo más eficiente, de buscar los caminos, evidentemente, con una infraestructura tecnológica para hacer de nuestra institución, de nuestro país, verdaderamente un país digital, un país que va en ese proceso de transformación, innovando y atacando los grandes desafíos para tomar las mejores decisiones en beneficio de la mejor calidad de vida de los panameños, pero también de generar paz social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno, por su interesante
disertación, ¿verdad? Nos hace un rápido abordaje en relación con las bondades de la transformación digital, los desafíos que afrontamos en materia de transformación digital. Y hay un elemento que usted menciona muy interesante relacionado con la gobernanza de los datos, ¿verdad? Entendiendo que transformación digital significa entender los datos como un bien público y es un desafío pendiente el tema de gobernanza que a su vez tiene concatenado los temas de interoperabilidad y interconexión entre las propias instituciones dentro de la propia institucionalidad, que es un tema que nos duele y que nos duele previo incluso a que hablásemos de transformación digital como un tema, digamos, a nivel global. Así que bueno, muchas gracias. Seguidamente tendremos el gusto de compartir con la licenciada Becerra. Bienvenida, licenciada Yanis. Yanis es asesora del Despacho Superior de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá. Además, ella está a cargo de la coordinación y el seguimiento de proyectos de transformación digital. Es miembro fundadora de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain y participó en el levantamiento de la Ley 144 sobre uso de medios electrónicos para trámites gubernamentales, así como la revisión de otras regulaciones afines y participa también en el desarrollo de proyectos como Vale Digital, Portal Único Ciudadano, Pasarela de Pagos Estatal, entre otros. Así que, licenciada Becerra, tiene usted la palabra para desarrollar su disertación sobre transformación digital en el Estado y aplicación de distintas tecnologías en el sector panameño. Adelante. Gracias, María José, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de los logros que se han adelantado y los desafíos del proceso de transformación digital del sector gubernamental, que por supuesto no es fácil. La Autoridad de Innovación Gubernamental tiene una labor muy transversal y en esta ocasión pues ha estado ejecutando a nivel más operativo todo lo que son las estrategias de transformación digital. Así que voy a hablar un poquito de los adelantos que se han hecho, pues que ha sido un trabajo arduo y por supuesto el tema del COVID nos ha, si bien pues fue un tema bastante difícil a nivel mundial, nos ha permitido acelerar un poco más la agenda digital que creció o que se estableció en el 2019 y que pudo mutar un poco, pero crecieron un poco más las estrategias según las necesidades de los ciudadanos. El representante, el magister, pues presentó por parte del INEC y habló algo muy importante, y es la interoperabilidad. Nosotros sabemos que para muchos trámites, que inclusive hay algunos en línea, hay requerimientos que se solicitan físicos. Por ejemplo, la identificación de la persona, certificados de registro público en el caso de Panamá, paz y salvos. La idea es que el Estado pueda gestionar todos estos procesos de manera digital con la gobernanza y la administración de los datos de la manera adecuada para que pueda establecer la interoperabilidad necesaria y poder ir eliminando requisitos y trámites estatales que ya hoy en día serían obsoletos. De hecho, la ley 144, voy a hablar un poquito más adelante respecto a la misma, establece inclusive la obligatoriedad del Estado de no solicitar documentos o información que ya tiene el Estado. Claro que hay muchos retos tecnológicos que todavía se están trabajando para poder llegar allá, pero el principio de la interoperabilidad es desde establecer todos los datos a nivel digital, que sean los datos correctos, que sean datos limpios, con una buena gobernanza para poder entonces intercambiarlos entre sí. Hemos establecido también una metodología estandarizada para la digitalización de los procesos, y esto lo estamos haciendo con la ayuda de la Secretaría de Digitalización de la Presidencia. Tienen un equipo excelente que son los que nos colaboran con el levantamiento y la evaluación de todos los procesos y la reingeniería de los procesos. Por supuesto que uno de los principios de digitalizar trámites no es llevar la burocracia a lo digital. Antes mencioné la eliminación de requisitos, por ejemplo. Entonces, tener una metodología estandarizada y correcta para la digitalización de los trámites es vital para no llevar entonces esa burocracia física hacia lo digital.
Tenemos además el tema del reconocimiento legal de los trámites en línea y la firma electrónica, y esto es interesante. Nosotros tenemos una ley de comercio electrónico que data de 2008, posteriormente crea la firma electrónica, posteriormente se hace una modificación en el 2012 respecto a la firma electrónica calificada, y permite además otras metodologías para el reconocimiento de los documentos a través de sistemas digitales. Y además, reitero, el tema de la ley 144 abre el paraguas para que toda la legislación que ha quedado obsoleta, siempre que exista la posibilidad o se implemente en los procesos digitales, deba adaptarse a los requisitos a nivel digital. Es decir, si nosotros tenemos una legislación que dice que debe tener un sello, automáticamente esta legislación le permite, la nueva, la 144, permite la actualización de la validez de estos trámites para que se reconozcan a nivel digital y no tenga que ser un sello físico, puede ser un sello digital si es necesario, un QR, etc. Entonces, esto es muy importante porque al final necesitamos darle toda la validez necesaria a los trámites, especialmente gubernamentales, y la firma electrónica, que es una de las cosas que estamos impulsando también a nivel estatal, es necesaria para el reconocimiento de todas las firmas de los funcionarios públicos. Además de eso, implementamos el tema del portal único del ciudadano, que es panamadigital.gov.pa. Hoy en día se utiliza muchísimo para el tema del expediente de vacunación del COVID, además de otros trámites en línea. Pero una de las cosas que queremos seguir escalando es que este portal único sea el que genere o el que haga nacer la identidad digital del ciudadano. Es decir, que se pueda tener el acceso a toda la información desde un solo lugar, con la interoperabilidad en el backend, y además de eso el ciudadano pueda tener control de la información. En ATE estamos hablando del tema de los datos abiertos, que es una cosa respecto a lo que establece pues, las actividades que hace el Estado a nivel de transparencia, pero hay que recordar que la información del ciudadano que mantiene el Estado no es del Estado y no es de las instituciones, es del ciudadano. Y tiene todo el derecho de saber qué es lo que está sucediendo con sus datos, quién está teniendo acceso y, por supuesto, que permita el acceso adecuado, cónsono y ágil de estos datos para cuando lo necesite a nivel público y privado. Y otro de los logros que hemos establecido muy acorde con el tema de la digitalización de los trámites es la implementación de la plataforma integradora de medios de pago del Estado. Esto tiene dos aristas. Tenemos lo que es el Vale Digital, que yo estoy segura que muchos de ustedes pues, han escuchado el Vale Digital que se implementó durante la pandemia, que ha permitido hacer la dispersión de pagos a los ciudadanos que fueron afectados por la pandemia para que pudieran transaccionar con su cédula de identidad digital, y esto nos evitó tener que repartir vales físicos o nos evitó tener que aperturar cuentas bancarias para que tuvieran que ir a buscar sus tarjetas en los bancos. De hecho, en Panamá tenemos una bancarización solamente de aproximadamente 46% de los ciudadanos, y nos ha permitido incluir financieramente a todo un segmento de la población que antes no había ni siquiera pisado un banco, y no fue necesario tampoco. Entonces, hemos estado incorporándolos dentro del sector financiero, porque además estamos incluyendo otros tipos de programas como becas del Faro, que son becas para estudiantes, bonos sindicales, que es un proyecto de Mitradel, y así nosotros queremos ir escalando con otros proyectos en el sector médico, en el sector de vivienda, y esto nos ha permitido llevar una mayor trazabilidad y transparencia respecto al uso de los fondos estatales. Y también me gustaría mencionar que no está aquí detallado pues, el tema de los pagos en línea, que va muy casado con la digitalización de los trámites. Tenemos varios procesos que requieren un pago, y se les ha permitido aproximadamente en 15 instituciones que los ciudadanos no tengan que ir a hacer filas para hacer un pago, como lo es el pago del el seguro social de los empleadores con sus empleados. Entonces,
Tenemos varios proyectos principales, les acabo de dar un preview de la mayoría de ellos. El tema de la ley 144 pues nos ayudó muchísimo. Esta ley fue aprobada en el 2020, incluyó temas como lo que mencioné de la obligatoriedad de la interoperabilidad. Además de eso, la creación del portal único del ciudadano, la implementación de las pasarelas de pagos estatales y, por supuesto, se incluyó un parámetro que no se ha aplicado todavía, pero inclusive le permite al Estado o pues a la IG en este caso establecer multas a aquellos funcionarios públicos que no quieran incorporar los procedimientos que establece la ley o sigan implementando procedimientos burocráticos teniendo las herramientas y teniendo los procesos digitales que pues definitivamente desmejoran la experiencia del usuario. Entonces, además de eso, hemos implementado el tema de el sistema de gestión documental estandarizado. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos el tema de los procesos hacia el ciudadano, pero una cosa es levantar estos trámites digitales y cuando llegan a la institución se tiene que gestionar todo de manera física. La idea es que ellos vayan end-to-end, es decir, de punto a punto, sean digitales, nazcan digitales y terminen digitales. Por supuesto que esto conlleva un esfuerzo mucho mayor con respecto al cambio dentro de la institución, a los retos técnicos que tienen las instituciones, al cambio de mentalidad, al recurso humano que puedan tener. Vamos a hablar de los retos más adelante, pero nos ha ayudado, hemos establecido o incorporado en 16 instituciones la implementación del gestor documental para que las notas, por ejemplo, entre instituciones o los procesos que se hagan hacia los ciudadanos que estén digitalizados puedan gestionarse de principio a fin de forma digital. Entonces, esto, claro, conlleva todo lo que es el expediente electrónico, incluye la firma electrónica calificada, la reingeniería de los procesos que conversé antes para su digitalización, para evitar llevar la burocracia a lo digital y facilitar los pagos en línea, que fue lo que mencioné antes. Tenemos además de eso varios proyectos, macroproyectos que tenemos pues previstos entre el año 2022 y 2023. Ya hemos avanzado bastante en la mayoría de ellos. Uno es el Registro Único de Extranjeros, que pues busca unificar y mejorar el procedimiento que se tiene ahorita mismo del recaudo de la información y el manejo de la información de los extranjeros. Por ejemplo, en este punto, sí tenemos a un panameño que está inscrito en el Tribunal Electoral para ciertos trámites, es muy fácil hacer la interoperabilidad. Pero si no tengo esta información de manera tan ágil como lo tenemos con el Tribunal Electoral, que tiene sus servicios web, entonces vamos a tener que establecer otros procesos de verificación o identificación del extranjero, aunque tenga una residencia provisional, aunque sea un turista, y tenemos que buscar la forma de conllevar o de implementar la mayor equidad al acceso de los servicios públicos, no importa si son panameños o extranjeros. Tenemos el Registro Único de Empresas. En Panamá, por lo menos para hacer el registro de una sociedad, por ejemplo, no es tan demorado. Demora algún par de días, pero tiene que hacerse una gestión en distintas instituciones como el Registro Público, la Dirección General de Ingresos, el municipio, el MISI. Y lo que se busca con esto es unificar el procedimiento de la solicitud de las sociedades o la apertura de las empresas para que se haga a través de un solo formulario, a través de un solo canal, y en el backend se pueda gestionar a través del sistema el registro correspondiente a todas estas instituciones, disminuyendo tiempo y disminuyendo, por supuesto, filas y procesos donde hoy en día hay que ir a cada una de estas instituciones. Tenemos además, y bueno, la Contraloría está exponiendo en antes, pero una integración entre los sistemas de la Contraloría con otros gubernamentales. Hemos iniciado ya la integración, por ejemplo, del SCAFID, para que se pueda gestionar más rápido el proceso de pagos hacia los proveedores del Estado, y también estamos trabajando en conjunto con la Contraloría para poder gestionar todo el proceso de compras desde el momento en que se hace la licitación o la contratación hasta todos los entregables. Esto
por supuesto, es un procedimiento mucho más complejo porque involucra muchas instituciones y además involucra el tema de los procesos de entregables, involucra los procesos de variables. Entonces, vamos a buscar, estamos buscando un piloto para implementar que incluya los procesos más simples y poder entonces ir escalando así los procesos digitales de compras. Y tenemos un proyecto muy interesante que va muy casado con la interoperabilidad. Y antes hablamos de la obligatoriedad de que todas las instituciones compartan la información entre sí. Hablamos de que los datos que tiene el Estado de los ciudadanos es de los ciudadanos y por ende también el ciudadano puede tener la facultad de compartir esta información inclusive con el sector privado. Por ejemplo, tenemos muchos sujetos obligados financieros y no financieros que deben cumplir con procesos de evaluación y procesos de conoce a tu cliente, prevención de lavado de activos, como los bancos, como las financieras, como los seguros. Y cada vez que un cliente va a uno de estos proveedores de servicio, el proveedor de servicio tiene que recaudar toda su información, confiando en que la información es correcta y confiando en que la información pues, está actualizada. La idea para facilitarle también al sector privado el recaudo de esta información es que puedan obtener a través de una fuente confiable y por supuesto cumpliendo con todas las regulaciones de protección de datos personales, reitero, estos datos son del ciudadano, pueda obtener esta información y pueda gestionar sus procedimientos de conocer a tu cliente y trámites para con el ciudadano de una manera ágil, así como queremos que sea entre instituciones. Así que es algo que estamos trabajando en este momento, estamos haciendo unas pruebas técnicas y esperamos sacar un piloto muy pronto con algunos jugadores en el sector bancario. Entonces, bueno, por supuesto que tenemos un apoyo a nivel regulatorio, además de la ley 144, tenemos una ley pues de datos abiertos, una ley de protección de datos personales y tenemos el portal de datos abiertos que va acorde a la ley de datos abiertos para que se siga promoviendo la transparencia y además de eso la protección de la información que maneja el Estado. Y bueno, por supuesto están los desafíos. Es un tema bastante complejo. Es, yo creo que una carrera pues, que vale muchísimo la pena, pero sí nos hemos encontrado pues, con muchos de estos elementos, como mencioné antes, el tema pues, de la discrecionalidad del funcionario público o que algunos estén reacios a implementar estos cambios por cualquier motivo, el miedo al cambio, la resistencia, porque les ha funcionado todo este tiempo. Entonces, todo lo que conlleva la gestión del cambio, no solamente a nivel estatal, sino también al consumidor. Entonces, hay que hacer mucha alfabetización digital hacia los ciudadanos. Nosotros nos apoyamos muchísimo en la pandemia para distintos proyectos como el del Vale Digital o como el de registro para vacunación con esta entidad pues que se llaman las infoplazas, es una AIP, y existen infoplazas en varios lugares del país para que se les capacitó a las infoplazas y los ciudadanos dentro de estas áreas podían ir a las infoplazas a llenar los formularios y a proceder a hacer sus trámites en línea. Esto les ayudó muchísimo para el tema de la alfabetización digital y además, para ponerles, o sea, hacerles un paréntesis, cuando se implementó en el Vale Digital el requerimiento de que tenían que hacer los cursos para poder seguir recibiendo este subsidio, pudimos sacar datos estadísticos súper interesantes, como por ejemplo, del 13 al 15% de los ciudadanos que están recibiendo Vale Digital empezaron a hacer cursos y estos ciudadanos, del 100% de los que están haciendo cursos, del 13 al 15% no tenían ningún tipo de escolaridad. Es decir, estábamos promoviendo, además de la alfabetización digital, el desarrollo o la educación en estos pequeños sectores y de estos pequeños temas que iba a poder ayudar al ciudadano quizás a algún emprendimiento pequeño, etcétera. Entonces, son estrategias que estamos mezclando e incorporando para poder hacer frente a estos desafíos. Entonces,
Por supuesto, el tema del recurso humano, que va muy ligado al tema de presupuesto, ha sido un súper reto. También sabemos que a nivel de tecnología, que ya no es solamente cambiar cables o arreglar computadoras, necesitamos recurso humano altamente calificado para poder apoyar al desarrollo de estas tecnologías a nivel estatal, pues que es el mayor cliente del país, y esto tiene una infraestructura bastante compleja. Entonces, tenemos que seguir desarrollando ese recurso humano y que las instituciones sepan que hoy por hoy ya es la columna vertebral de lo que va a poder sostener a las instituciones. Así que por tiempo yo creo que hemos terminado, y cualquier pregunta a la orden. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yanis, y has hecho un uso eficiente del tiempo, así que estamos bien en el uso de la palabra. Y bueno, muchas gracias, Yanis, por compartir con nosotros los casos, los proyectos exitosos que está implementando Panamá a través de la Autoridad de Innovación, y por compartir de una forma tan transparente los desafíos que han enfrentado en la implementación de estos proyectos y las lecciones aprendidas. Y bueno, también colocas algo muy interesante sobre la mesa, ¿verdad? Creo que además la intervención anterior y tu intervención son reiterativas en torno al desafío de la interoperabilidad, pero además, y claramente también desde tu posición de abogada, colocas sobre la mesa los temas referentes a la necesidad de reformar los marcos regulatorios. Los marcos regulatorios tienen que tener la misma flexibilidad que requieren los procesos de transformación digital. Y bien lo señalabas, la base para la interoperabilidad es revisar esa legislación, eliminar la legislación obsoleta, los trámites obsoletos, pues no podemos llevar la burocracia a la transformación digital. Así que bueno, muchas gracias. Yanis, por tu participación. Vamos a estar de vuelta al final de las ponencias con algunas preguntas que ya nos han hecho llegar los participantes, y aprovecho también para saludar a todas las personas. Nos han reportado sintonía desde Guatemala, Panamá, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta interesante actividad. Y bueno, también me permito cederle la palabra a nuestro tercer panelista. Le damos la bienvenida al señor Robinson Zapata, quien es jefe del Departamento de Información Científica y Tecnológica de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá. Bienvenido, señor Zapata. Él es biólogo, es especialista en investigación, posee una maestría en gestión ambiental, además es profesor universitario y actualmente coordina varios proyectos desde la Secretaría vinculados con transformación digital, como es el proyecto de plataforma de acceso bibliográfico y científico, la plataforma ABC, la conformación de un sistema de perfiles de personas de la ciencia panameña y el portal nacional de revistas científicas. Así que bueno, sin más, bienvenido, señor Zapata, y adelante con su presentación, que nos han dicho que es referida sobre el lema "La ciencia que no llega a todos no es ciencia". Adelante. Perfecto, muchas gracias. Me pondremos presentación. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias a los organizadores, al ICAP, por tenernos el día de hoy reunidos y poder compartir con personas de toda la región centroamericana y del Caribe. Para nosotros es un gran honor estar aquí acompañándolos en este evento. Y mi presentación va un poco más especializada, digamos, como un caso de ejemplo de la transformación digital de la administración pública hacia el ecosistema de ciencia y tecnología e innovación, que está articulada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá, o la CENACIT. Primero, obviamente, siempre me gusta presentar un poco quiénes somos, ¿no? Digamos que dentro del programa en el cual somos conocidos dentro del ámbito nacional, somos conocidos como la Plataforma de Acceso a la Bibliografía Científica, o Plataforma ABC, en el cual hacemos distintas cosas que van involucrando al apoyo a la formación de recursos humanos, creación de infraestructura tecnológica,
y diferentes procesos de transformación digital que involucran tanto del componente público y también parte del privado y sector productivo también. Una de los pilares es lo que hacemos a través de la suscripción de revistas científicas internacionales a ponerla a disposición de la ciencia nacional, de las academias, de las universidades, de los centros de investigación y otro tipo de instituciones que están involucradas en el desarrollo y generación de nuevos conocimientos científicos y en el avance tecnológico. Y estas revistas son las mismas que consumen diferentes instituciones internacionales de gran prestigio. Otra de las acciones que y es el ejemplo que voy a llevar a cabo el día de hoy, tiene que ver con el tema de facilitar el acceso a la ciencia, a la sociedad en general. Y lo enmarco como el concepto en esta presentación como de ciencia abierta o de acceso abierto al conocimiento científico, y que está cimentado en varios de los principios que ya mencionaron mis antecesores, y el cual agradezco mucho que hayan podido facilitar algunos conceptos claves que nosotros estamos también trabajando dentro de esta transformación digital. Solamente para conocimiento general, sé que hay un público bastante general. En términos científicos, hay un ciclo de la investigación en donde, digamos, se generan diferentes tipos de conocimientos que están traducidos en objetos como son los artículos científicos, libros, congresos, datos de investigación, reportes, entre otro tipo de material que nos permiten a nosotros, que permitan a los científicos avanzar en la frontera del conocimiento. El ecosistema de ciencia es bastante amplio, al final está conformado o debería estar conformado por todos los ciudadanos de los países, tanto del sector público, privado y la sociedad civil, ¿no? Sobre todo, y digamos, la vanguardia la llevan las universidades y centros de investigación, pero al final el ecosistema de ciencia está involucrado en todo, ¿no? Solamente también reiterar algunas necesidades de la sociedad, y esto va en el marco, en los principios de la transformación digital, ¿no? Necesitamos más transparencia, la equidad, distribución de todos los recursos y la alfabetización digital, la formación o la generación de talento especializado y de talento que va a involucrar esa transformación digital. También la participación activa de todos los actores que están inmiscuidos dentro del ecosistema de ciencia, que como dije anteriormente, somos toda la sociedad. Puntualmente, la comunidad científica tiene también, además de estas que planteé, tiene otro tipo de necesidad. Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes dónde buscan en Panamá, dónde están los artículos científicos que producen nuestros científicos, dónde están los datos de investigación, dónde puedo encontrar información de los investigadores, probablemente la pregunta sea que no sabemos. Es difícil de encontrar, ¿no? O tendremos que utilizar métodos más tradicionales, como preguntar a las diferentes instituciones sobre lo que necesitamos. Entonces son necesidades que nos han llevado a plantearnos los objetivos en los proyectos que voy a comentar en unos breves minutos. Por supuesto que también siempre estamos enmarcados en los objetivos del desarrollo sostenible para poder brindar una educación de calidad. Trabajamos en diferentes proyectos que facilitan y acercan a los científicos y a la comunidad académica con la sociedad y los tomadores de decisiones, para la igualdad de género también, la transformación incluso, permeamos al sector productivo, al sector privado, desde acá, desde nuestros frentes de la administración pública, y por supuesto que también la reducción de las desigualdades, ¿no? Si no tenemos todos acceso a la información, a lo que se genera el Estado, a la administración pública, a nuestras universidades, sobre todo las que son subvencionadas por el Estado, por supuesto que no vamos a generar una inequidad en la transformación o en la generación de ese conocimiento. Sumado a eso, y una de las cosas súper importantes es que generalmente el financiamiento de nuestras universidades nacionales, las públicas y de todo el ecosistema de administración pública, y por supuesto que se genera o se gestiona con fondos públicos, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad todos como funcionarios públicos,
como investigadores que nos debemos a una universidad pública, profesores o docentes y estudiantes, en transparentizar lo que hacemos, en tener una eficiencia y una eficacia en la ejecución de esos fondos, ¿no? Y como instituciones como la de nosotros, que son instituciones, una de las razones de ser es el financiamiento del proyecto de investigación, es transparentizar qué se hacen con esos fondos y que llegue esa información a la sociedad. Entonces estamos en ese proceso, tenemos una responsabilidad todos como funcionarios públicos, como parte de la administración pública. Eso nos lleva a una pregunta, entonces, ¿cómo vinculamos entonces a la comunidad científica, sobre todo lo que está inmersa en la administración pública, las universidades privadas, centros de investigación con enfoque público? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enfocamos esto o cómo lo generamos esta articulación, ¿no? Nosotros en los últimos años hemos trabajado entonces con un enfoque denominado ciencia abierta, que permea diferentes aspectos que tienen que ver con la transparencia y todo el resto de necesidades que mencioné anteriormente. Hay diferentes tipos de iniciativas internacionales, nosotros estamos sumados a muchas de ellas, y aquí es un poco lo que mencionaron los panelistas anteriores, ¿no? Esa vinculación internacional también. Estamos rompiendo un poco la frontera de tal manera que también podamos permear nuestra sociedad con las mejores prácticas, con la interoperabilidad y con otro tipo de iniciativas y de principios que se trabajan en el marco de la administración pública. Y va un poco enfocado hacia la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad a el conocimiento, a los datos abiertos de investigación específicamente, que es un subcomponente, podríamos decir que es un subcomponente de los datos abiertos gubernamentales, tiene parte de esto, y otro tipo de iniciativas como son las infraestructuras y software abierto, ¿no? Estamos trabajando en estos principios desde la CENACYT para poder hacer una transformación, digamos, de una ciencia cerrada, de una ciencia que quizás la participación o se ven a los científicos como que están en una burbuja y no permean el resto de la sociedad. Entonces, estamos utilizando este tipo de principios y herramientas para lograr ese realmente cambio en la transformación, ¿no? Buscando diferentes aspectos como que tienen que ver con la accesibilidad a todo lo que producen los científicos, los diferentes materiales que mencioné anteriormente. Y, por supuesto, en principios que son regidos también y que no hemos nosotros sumados con las iniciativas internacionales, que las plataformas, los software o los portales que trabajamos tienen que tener estos 4 principios básicos, ¿no? Que lo que se encuentra en este tipo de portales, la metadata tiene que estar enriquecida con identificadores persistentes, identificadores que pueden darle una trazabilidad a ese tipo de la información que generan los científicos. Por supuesto, tiene que ser accesible. Es decir, que un ser humano pueda entender el uso de estas plataformas, pero también la máquina pueda entender cómo trabaja la plataforma, cómo se transforma y cómo puede entender para poder realmente crear entonces una interoperabilidad entre sistemas, de tal manera de que, bueno, esta información pueda llegar al resto de la sociedad y a los otros científicos en este caso, ¿no? Y que pueda reutilizarse ese conocimiento para generar más. Estamos sumados a diferentes, participamos de varias redes, una de ellas es la referencia, que está involucrada por los diferentes ONCID nacionales que buscan precisamente esto, nuestros principios. Trabajamos con otras regiones como la Unión Europea y organizaciones como la UNESCO y la ERACE para llegar a adoptar esas buenas prácticas, generar un entorno de colaboración y discusión, ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar, cuáles son los métodos, los modelos de trabajo que podemos implementar desde nuestros países y hacia nuestros países para poder entonces transformar y hacer más accesible a la ciencia. Y nosotros puntualmente en Panamá tenemos diferentes proyectos, voy a mencionarlos muy rápidamente, digamos que unos 8 minutos, que van, o los hemos clasificado en repositorios, en identificadores persistentes, vamos a ver qué es eso, sistemas de perfiles o digamos especies de directorios de investigadores, fortalecimiento también de la infraestructura nacional de la academia, como son las revistas científicas, a nivel de software, entre otras cosas,
Y también estamos trabajando en modelos de políticas institucionales que van hacia la normalización de los proyectos que estamos realizando y la articulación con las leyes nacionales vigentes, como son la Ley de Protección de Datos Personales, y las diferentes otras leyes que existen, ¿no? Por ejemplo, la propiedad intelectual, entre otros. Este es un modelo bastante interesante. En pantalla ven el logo del Portal Nacional de Repositorios Institucionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Literatura Abierta, o PRISILA, que en términos sencillos es un repositorio nacional de publicaciones científicas. A través de un modelo de interoperabilidad ya estandarizado, se conecta con diferentes repositorios institucionales, en el cual desde la CENACYT hemos apoyado a la implementación y a la estandarización, la transformación de sus sistemas y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para poder crear esa interoperabilidad y conectar sistemas en uno solo, y que podamos entonces, digamos, mostrar lo que estamos haciendo, está haciendo nuestras instituciones académicas y de investigación en torno a la ciencia y a la academia. Bueno, acá les dejo el enlace un poco, rápidamente. Es un portal bastante sencillo, pueden encontrar información de cualquier tipo, básicamente, aquí en ejemplo de la pandemia y las diferentes instituciones. El otro proyecto que también hemos empezado a trabajar este año en la implementación de un repositorio de datos de investigación científica, ¿no? Es decir, los investigadores producen un conocimiento científico, lo publican en formato de un artículo científico, pero los datos crudos de investigación quedan almacenados en la computadora del investigador. Lo que queremos es que esa información que queda almacenada en la computadora del investigador sea aprovechado para poder desarrollar más investigaciones, ¿no? Que se transforme esa información o esos datos crudos y se reutilice para generar más conocimiento. Entonces estamos trabajando también en una plataforma nacional de datos de investigación científicos que buscan esto, ¿no? Con toda la infraestructura y la interoperabilidad debida que hemos ido trabajando a lo largo de estos años. También durante el inicio de la pandemia, básicamente a los 15 días de declararse el estado de emergencia nacional, levantamos una comunidad dentro del repositorio de la Unión Europea, ¿no? Que se llama CENODO, una comunidad dedicada a Panamá, que lo que tiene como objetivo es recolectar y que centralice la información en torno a lo que se produce a nivel nacional en torno a la pandemia, ¿no? Actualmente hay más de 30 documentos y también es parte de, digamos, una especie de almacenamiento también derivado de las convocatorias que realizó la CENACYT en torno al COVID-19. Entonces, es una especie de repositorio. Aprovechamos la infraestructura de la Unión Europea para crear un repositorio dedicado a nuestro país, ¿no? Y tiene alta visibilidad internacional. Pero, como siempre, es importante tener nuestra propia infraestructura tecnológica y, bueno, estamos en el proceso de implementación de un repositorio de COVID-19 ya especializado y con todos los servicios alojados en nuestro país a través de toda la infraestructura también que presenta o nos pone a disposición la IG. Este proyecto también ya está avanzando. El otro proyecto que estamos, y esto también lo menciono muy rápidamente, hemos adoptado o nos hemos aliado, vinculado con diferentes organizaciones internacionales que nos ponen a la vanguardia de tener acceso a datos de investigación y de personas y de instituciones que ellos tienen a disposición de todo el mundo, ¿no? Por supuesto que a nosotros nos interesa lo que tiene que ver con Panamá. Además de esto, de tener acceso a este tipo de información, también nos faculta a nosotros a visibilizar lo que genera nuestro país, de tal manera de que podamos también mostrar lo que hacemos, ¿no? Estos identificadores persistentes no son más que identificadores únicos a nivel internacional, a nivel mundial, una especie de cédula. Puede ser para el investigador, puede ser para la institución o puede ser para objetos digitales. Entonces, esto nos permite también empezar a normalizar y evitar ambigüedades en los nombres de los investigadores a nivel internacional, identificar cuál es la producción dispersa a nivel mundial que tiene Panamá, entre otro tipo de beneficios.
También tenemos esta iniciativa, esto también está ya disponible, una iniciativa donde tratamos de entregar algunos datos bibliométricos de la producción científica, ¿no? Es decir, cuántas publicaciones tienen los investigadores, cuántos son sus niveles de citaciones, cuáles son los investigadores que tienen más citaciones por área de conocimiento, entre otro tipo de información, ¿no? Es una especie de catálogo de más de 860 investigadores que tienen perfil en Google Scholar, aprovechando un poco también la infraestructura existente, y puede ser utilizado como una base de conectividad con estos investigadores, ¿no? Y un poco cómo aprovechamos también la infraestructura de Google Académico a través de diferentes técnicas, como web scraping, que es un proyecto que llevamos con la UTP, la Universidad Tecnológica de Panamá. Extraemos estos perfiles que tienen los panameños en Google Scholar y tomamos estas estadísticas que tienen, por ejemplo, las citas, publicaciones y la colaboración, y las procesamos en un documento de tal manera que las personas entonces puedan tener acceso a ella e identificar cuáles son los investigadores que están a la vanguardia por sus áreas de conocimiento. Uno de los proyectos esto es una especie de preview, porque lo vamos a lanzar pronto, así que también estamos dando una especie de preview para todos, es Conecto, que es una plataforma que visualiza sistemas de perfiles de investigación, ¿no? Voy a pasar esto rápido. Se conecta con a través de mecanismos de interoperabilidad internacionales, con diferentes plataformas, los portales de repositorios, revistas, etcétera, que ya mencioné, por ejemplo, y muestra la información de las personas, de organizaciones o de un país. Ya Conecto también está en fase, digamos, en fase beta, y básicamente vemos cuáles son los investigadores, la información de los investigadores, por su área de conocimiento. Podemos buscar por área de conocimiento, en este caso ciencias de la vida, por ejemplo, nos va a dar un listado de esos investigadores. Podemos filtrar, por ejemplo, por personas, por organización. Si vemos por personas, también podemos ver quién está asociada a esa área de conocimiento. Y una de las cosas más interesantes para nosotros es la sección de mapa de capacidades, en donde, por ejemplo, déjenme verificar si puedo poner acá un video corto, donde si yo busco por área temática, por ejemplo, ciencias de la vida, yo puedo ver qué relación existe entre ciencias de la vida y otra área de conocimiento, ¿no? En este caso, biología molecular de los microorganismos. Y me arroja que tengo 3 investigadores que tienen relaciones, o sea, que trabajan tanto en ciencia de la vida como en biología molecular de los microorganismos. Cada uno representa esa conexión. Entonces, esta plataforma nos ayuda a empezar a ver quiénes son los expertos para el conocimiento. Y a futuro tenemos, digamos, como meta, tratar de incorporar otros módulos que nos van a dar información de colaboración, de qué instituciones están colaborando entre sí, cuáles son los investigadores que están colaborando, entre otro tipo de información, ¿no? Ya para cerrar al final, lo que entonces queremos hacer es diferentes análisis como esta vinculación de una red neuronal, en este caso es de colaboración. Esta es una implementación de la Universidad del Rosario, que estamos nosotros también utilizando de modelo para interoperabilizar este tipo de sistemas, ¿no? Y el último, ya para casi cerrar, la última tarea que estamos realizando es fortaleciendo la infraestructura nacional, sobre todo a nivel de revistas, junto con el Consejo de Rectores de Panamá. Estamos creando capacidades editoriales, transformando todo el ecosistema editorial y de edición de revistas de nuestra academia y de nuestros centros de investigación, para poder profesionalizar e internacional las revistas locales, ¿no? Y que las instituciones vayan incrementando su posicionamiento internacional. Y este es entonces un esquema entonces de qué es el ecosistema que estamos trabajando, ¿no? La representatividad y la interoperabilidad que deben existir entre estos sistemas, ¿no? Para al final queremos que todas estas plataformas comuniquen, intercambien información y logramos entonces estos objetivos, ¿no? Mayor visibilidad, que podamos tener datos para poder medir y además preservar, y al final el objetivo como país lo que tenemos es que democratizar a la ciencia panameña y ponerla a la sociedad, no solamente a la disposición de la sociedad panameña, sino internacional. Así que bueno,
Eso sería todo de mi parte y quedo abierto a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Robinson, por compartir con nosotros los avances que han tenido Senacid en términos de las plataformas y de los proyectos que permiten pues, el acceso a los datos de la ciencia y la tecnología, que además va de la mano con lo que usted señalaba y era atender esas necesidades de la sociedad civil relacionadas con transparencia, con equidad, con participación, pero además las necesidades de la comunidad científica que están directamente vinculadas con el acceso a la información, pero particularmente al conocimiento científico y cómo empatar o cómo vincular esa comunidad científica con sociedad civil, y ahí es donde está el tremendo desafío de permitir el acceso abierto a los datos, pero además de datos que sean entendibles de cara a la sociedad civil. Así que bueno, muchas gracias por su participación. Entramos en este momento en la etapa de preguntas y respuestas, agradeciendo por supuesto de antemano a los tres panelistas. Nos han hecho llegar por acá varias preguntas. Podríamos iniciar con una pregunta base que podría ser abordada por los tres panelistas. Podrían abordarla un lapso de unos 2 minutos por panelista, podría ser, para conocer su apreciación. Tenemos por acá una pregunta que nos llega desde Honduras, de Alice Lagos, y dice así: como es de su conocimiento, en Honduras estamos recién en un cambio de gobierno, recibimos un estado complejo, con procesos antiguos, con datos y archivos en papel aún, y la pregunta puntual para los tres panelistas sería: ¿cuáles deberían ser desde su experiencia los primeros pasos a dar en la nueva administración hondureña para poder digitalizarnos en todos los sentidos o avanzar en los procesos de transformación digital en Honduras? Podemos iniciar en el mismo orden de las intervenciones con don Samuel, doña Yanis y don Robinson. Adelante. Sí, como no, muchas gracias. Agradezco la pregunta del técnico de Honduras. Bueno, un saludo hasta Tegucigalpa. Sí, bueno, sin duda, pues los gobiernos van terminando sus etapas, vienen nuevas administraciones. Nuestra consideración o nuestras recomendaciones para el estado de Honduras, para todo este tema de transformación digital, primero es básicamente mapear una estrategia gubernamental de esa transformación. Y a partir de allí, de esa transformación, entonces buscar los recursos presupuestarios para canalizar esos procesos. Eso es fundamental. Una de las grandes críticas que se le hace a los países latinoamericanos y otros tantos a nivel mundial es que presupuestariamente tenemos muy pocos recursos para el tema digital, muy pocos recursos para la investigación, para la innovación. Cuando se mira, digamos, la métrica macroeconómica, como es el Producto Interno Bruto, vis a vis lo que normalmente se estila para ciencia, tecnología, innovación, procesos de transformación, pues los presupuestos son muy escuálidos. Entonces, en definitiva, una voluntad política de querer hacerlo, y ese hacerlo se debe de transformar en un proyecto nacional de consenso, con estrategias, con metas, con programas, y luego, evidentemente, buscar los recursos para apalancar esa estrategia, con un fuerte contenido de capacitación y más capacitación. Educación, capacitación, aprender, desaprender y aprender. Gracias. Muchas gracias, don Samuel. Yanis. Sí, yo coincido con el Magister Moreno en el aspecto de capacitación y educación. Es vital y recordemos que esta capacitación no solamente se limita a los funcionarios públicos, tenemos que enfocar esa capacitación también hacia el escalamiento. Por ejemplo, nosotros hemos hecho convenios con la Universidad Tecnológica de Panamá para capacitar a estudiantes en las plataformas del Estado. Tenemos que capacitar al usuario, al consumidor
a las instituciones y esta voluntad no nada más tiene que quedar en las altas esferas de las instituciones, tiene que permear hacia los más operativos, que son al final los que atienden a los ciudadanos. Aparte de eso, yo también podría recomendarles lo siguiente. Tenemos que entender, y esto digo, nos costó a nosotros adaptarnos en un principio en la nueva administración, tienen que entender qué es lo que tienen hoy en día. ¿Y por qué se los digo? Hemos visto e identificado muchas ocasiones donde cuando cambia de gobierno, y por supuesto que es uno de los riesgos de que no escalen los proyectos, y por eso hay que establecer proyectos que permitan esa escalabilidad, no importa qué gobierno venga. Respecto a los sistemas, por eso es que hay veces que hay mucho sesgo y hay muchos sistemas que no se hablan porque viene uno y pone uno, viene otro y pone el otro encima, y viene el otro y pone otro más arriba. Aquí le decimos emparapetado, o sea, que está poniendo uno encima del otro y no se llegan a hablar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que hay, qué es lo que existe, qué se puede escalar y luego cuáles son las estrategias. Si se utiliza lo mismo, si se puede implementar o se puede masificar o si hay que modificar esas estrategias. Miren, la tecnología es lo más fácil, pero todo el componente de humano, el componente legal y de procesos es la parte que viene y se hace como más difícil y después uno incluye la tecnología como se requiera. Pero tienen que entender primero qué es lo que existe para poder saber qué es lo que tiene que implementarse. El tema de la reingeniería de los procesos. Como mencioné antes, para no pasar lo burocrático a lo digital, siempre traten de tener ingenieros en sistemas. Yo mencioné antes de que ya los departamentos de tecnología no es nada más cambiar un cable o arreglar computadoras. Esto es un ejercicio multidisciplinario que empieza por la reingeniería de procesos, pero también incluye otros temas como la ciberseguridad, que es elemental en todos los sistemas digitales. Hay gente que yo creo que no realiza la importancia de la ciberseguridad, el tema de la arquitectura, la administración de los datos, el desarrollador, son capacidades distintas, aunque todos puedan ser ingenieros, por ejemplo, pero son capacidades distintas que tenemos que tomar en cuenta en esta estructura o en el levantamiento de la transformación digital, porque un desarrollador de un app no va a coordinar, de repente a lo mejor no sea experto en ciberseguridad. Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de la arquitectura de todos los sistemas digitales requieren estos elementos y por supuesto saber que se requiere el presupuesto para poder llegar allá. Si no existe, también como decía el magíster Moreno, si no existe el presupuesto, además la voluntad, no se va a lograr hacer absolutamente nada. Entonces, así como se destina presupuesto para papel, oye, ¿sabes qué? Voy a aportarle la mitad al papel y se lo voy a poner a transformación digital o a elaboración de procesos o a identificación, por ejemplo, de qué base de datos o qué servicios web hay que establecer. Entonces, es ese tipo de estrategia que tienen que implementar, empezar por la base para después ir construyendo sobre eso. Así que yo creo que en resumidas, pues, empieza por la voluntad, por supuesto, y no olvidemos que hay algunas cosas que hay que establecer por obligatoriedad. Y si tienen la oportunidad de promover políticas públicas respecto a la obligatoriedad de hacer o ejecutar todas estas estrategias, se les va a facilitar mucho al momento de implementarlo, tanto del lado del funcionario público como del ciudadano. Gracias. Muchas gracias, Yanis. Adelante, Robinson. Perfecto. Bueno, sumado a todo lo que ya comentaron los panelistas anteriores, empiezo yo con lo que terminó la licenciada Yanis, que tiene que ver con una de las, digamos que las primeras cosas que hay que hacer, digamos, es convencerse, ¿no? Primero convencerse, los tomadores de decisiones, convencer a los tomadores de decisiones para poder realmente dar el paso inicial, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros, la experiencia que hemos tenido con la implementación, porque es una articulación también interinstitucional que hemos logrado con más de 10 instituciones, más de 15 instituciones actualmente, es ese convencimiento desde los mandos altos hacia abajo y viceversa, ¿no? Digamos que trabajamos en doble vía de poder convencer a los tomadores de decisiones, pero también en la parte operativa. Sobre todo también
y tiene que ver un poco para crear ese sentido de pertenencia, ¿no? A los proyectos desde estos diferentes, o de todos los que tienen que estar en la cadena de la confección o la realización de la consecución del éxito de estos proyectos. Otra experiencia también que nos ha ayudado muchísimo es la vinculación internacional. Conocer un poco qué es lo que están realizando los otros países, cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que no hay que hacer. Eso a veces generalmente no lo recomendamos en este espacio o no lo planteamos así, pero hay que preguntar. Siempre hay que preguntar a los demás países o a las personas qué no les funcionó, cuál fue su experiencia, la mala experiencia, ¿no? A todos nos gusta tener lo positivo, pero también es bueno conocer las lecciones aprendidas de eso. Y también un poco de lo que mencionaron los panelistas anteriores, que tiene que ver con las regulaciones, las políticas públicas, y un poco también, digamos, hay unos casos interesantes en países donde hay leyes especializadas en los temas que yo planteé dentro de mi presentación y que tienen que ver con la obligatoriedad de compartir los datos, entre otro tipo de articulaciones, ¿no? Y sobre todo también cómo se conjugan esta mandatoriedad con las leyes existentes, ¿no? También aprovechar las leyes que tenemos, conocer también todo el componente legal y socioeconómico que tenemos desde en nuestros países, porque realmente conocer nuestra cultura con datos, en realidad con datos científicos desde el punto de vista de datos como tal, nos va a permitir tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces también es importante entender esas necesidades y cómo trabajar también de manera multidisciplinaria, no solamente también involucrar, digamos, un solo área del conocimiento o conjunto de profesionales, sino también de todo tipo, ¿no? Generalmente muchos de los proyectos que se trabajan o se deben trabajar por ejemplo, tienen que ver economistas, sociólogos, desarrolladores de software, científicos, usuarios finales. Entonces, tomar en cuenta todos los actores precisamente también para incorporar estos componentes que nos van a hacer una transición más efectiva y asertiva, ¿no? Entonces, es un poco quizás la experiencia que nosotros hemos tenido también y que nos ha funcionado relativamente bien en las instituciones en las cuales hemos trabajado en esta red de colaboración en los temas de acceso al conocimiento científico. Muy bien, muchas gracias a los tres panelistas. Tenemos una pregunta específica para cada uno de ustedes. Si el tiempo, ya tenemos el tiempo encima, entonces vamos a tener que ser mucho más eficientes en el uso del tiempo, casi que 1 o 2 minutos por intervención para poder abordar las 3 consultas que nos han hecho llegar y pues hacer el cierre. A propósito de uno de los temas que recién se mencionó en esta ronda de preguntas vinculado con ciberseguridad y que además en el caso particular de Costa Rica estamos de hecho en una denominada emergencia nacional por los ataques cibernéticos de los cuales recientemente la institucionalidad pública fue objeto. Nos preguntan el señor Luis Duc y esta pregunta está dirigida a don Samuel. ¿Cómo se está preparando Panamá en torno a la ciberseguridad? ¿Qué tipo de mejores prácticas o estándares se están aplicando para fortalecer los recursos públicos tecnológicos? ¿Y estaría preparado Panamá para afrontar un ataque cibernético? Sí, como no, muy buena pregunta. Agradezco la pregunta, muy interesante. Mire, en el caso de Panamá, por ejemplo, con el advenimiento de todo el tema de nuestra inserción a la Organización Mundial del Comercio, nosotros tuvimos que migrar a una legislación muy fresca sobre temas de propiedad intelectual. Propiedad industrial, por un lado, el tema de el derecho de autor, es decir, derecho de autor, artistas, intérpretes ejecutantes y organismos de radiodifusión, en donde nosotros incluso a través del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos tuvimos que generar una serie de legislación muy fresca, sobre todo en la protección de marcas, patentes, de tecnologías y sobre todo nuevos delitos penales. Pero con este entramado ahora, con temas de plataformas, con todo el tema de las autopistas de la comunicación, sí creo que hay que buscar mejores prácticas, pero también trabajar sobre todo en este tema de cross-border, de comercio transfronterizo, con un nuevo marco regulatorio
Hemos avanzado en la protección de datos personales, pero yo creo que todavía falta el tema de la protección de la información a través de tipificar en nuestro Código Penal, por ejemplo, delitos cibernéticos. Porque aquí llega un hacker, se lleva una base de datos y no pasa nada. Y incluso nuestras instituciones han tenido algunos ataques en la Contraloría, por ejemplo, igualmente en el Ministerio de Seguridad. Pero yo creo que ahí hay un faltante, creo que tenemos que ir trabajando en las mejores buenas prácticas en ese sentido, pero también el tema de los nuevos delitos a través de la tipificación penal con las sanciones que correspondan, sobre todo, digamos, con toda la información que se nutre a través de las autopistas y las redes de comunicación. Muchas gracias, don Samuel. Yanis, tenemos una pregunta que nos envían desde Costa Rica y dice así: en Costa Rica existen limitantes legales y normativas internas de diferentes instituciones y para lograr compartir datos relevantes para tomar decisiones. No, perdón, en Costa Rica existen limitantes legales y normativas internas de diferentes instituciones para lograr compartir datos relevantes para la toma de decisiones, como por ejemplo en cuanto a asistencia social. ¿Cómo lograr que todas las instituciones pongan a disposición la información y se establezcan mecanismos eficientes y oportunos para identificar para la identificación correcta de las necesidades de ayuda social? Bueno, es algo que ya abordamos. Sí, bueno, para comentarles un poquito respecto al tema de subsidios y de hecho nosotros tuvimos que solicitar las bases de datos de distintas instituciones para poder gestionar e identificar a quienes se les ameritaba hacer la dispersión. Ahora bien, tenemos dos aristas. Primero, entiendo el tema de la custodia de la información, pero por lo menos en Panamá tenemos una ley de protección de datos personales que establece los parámetros para compartir información, algunas excepciones, y además tenemos el tema, tenemos la ley 144 que establece la interoperabilidad. Pero cuando nosotros levantamos estos procedimientos, por ejemplo, hicimos un formulario donde establecimos los términos y condiciones y demás, esto para poder jugar también con lo que establece la ley, lo que nos permite la ley y si hay excepción o no hay excepción. Lo primero, y como lo mencioné antes, que tenemos que recordar en todas las instituciones es que los datos no son de la institución, los datos son del ciudadano. Y si el ciudadano requiere o existe alguna legislación respecto a, digamos, un subsidio que requiere confirmar que la persona no está trabajando con el Seguro Social, entonces el Seguro Social tendría la obligación de establecer o compartir esta información para estos fines. Entonces va a depender mucho del programa. En el tema de la interoperabilidad o compartir la información, el portal de Panamá Digital, tenemos términos y condiciones y la mayoría de las veces va a ser a solicitud del usuario, pero aquí en Panamá nosotros también tenemos algunos procedimientos establecidos por ley respecto a protección de datos personales y respecto a la interoperabilidad con la protección de la información. Entonces, yo creo que se debería de repente enfocar muchísimo en esas políticas públicas del manejo de la información para estos fines y, reitero, hacer una docencia a las instituciones públicas de que los datos son del ciudadano y para beneficio del ciudadano. Gracias, Yanis. Nos queda por acá la pregunta para Robinson. Robinson, usted mencionaba en su ponencia el desafío de vincular la comunidad científica con la sociedad civil. En su opinión, ¿qué rol tienen otros actores del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y las comunidades del conocimiento en la transformación digital del sector público? Perfecto. Bueno, el ecosistema, en realidad le denominamos ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Al final somos toda la sociedad que estamos vinculados de alguna manera u otra a este sistema, ¿no? Participamos, además también recibimos servicios de la administración pública. Entonces, el sector productivo o las otras, digamos, instituciones o
organizaciones que no pertenecen al sector público siempre están vinculadas. El caso particular digamos, de la interrelación que existen con la academia, por ejemplo, digamos, podemos trabajar o podemos mencionar que la sociedad o la ciencia, el desarrollo del conocimiento, para poder alcanzar una economía basada en el conocimiento, tiene que trabajarse en el modelo de la triple hélice, ¿no? Que tiene que ser con la academia, la investigación y la sociedad, no, perdón, el sector productivo y la sociedad. Y más allá de eso, cada uno de los entes que están dentro de ese ecosistema de ciencia tienen una participación activa para poder transformar ese conocimiento en un producto o bien al servicio de la sociedad. Entonces, si lo vemos en manera, digamos, en manera o cronológicamente, las instituciones que hacen investigación generan un bien, un conocimiento o un servicio que ponen a disposición de la empresa privada, de las organizaciones con enfoque civil y en general de la economía del país. Y además la ciencia viene también apoya también a la resolución de problemas específicos que facilitan los modelos o el ecosistema en general de nuestro país. Entonces, siempre hay una interrelación entre la ciencia, porque a veces la vemos un poco separada, ¿no? Pero hay una articulación entre todos estos sectores que al final lo que impulsan es el desarrollo económico y social de nuestro país. Entonces, siempre tienen que estar vinculados estos sectores de alguna manera, ya sea con financiamiento público, ya sea de que se resuelvan problemas puntuales de las instituciones privadas, que resuelvan problemas o necesidades comunitarias incluso de nuestra población. Entonces, la vinculación está en todo, ¿no? Básicamente, la academia, la investigación, la ciencia y tecnología está inmersa en todo. Muy bien, muchas gracias, Robinson. Y por acá, bueno, nos trasladan una tarea. No espero de los panelistas una respuesta en este momento, pero sí tal vez que valoren esta posibilidad y a través del equipo ICAP hagan llegar a las diversas posibilidades que tienen los estudiantes, porque nos preguntan desde la Universidad de Panamá si existe la posibilidad de que estudiantes universitarios puedan realizar sus prácticas profesionales en las diversas plataformas de interconexión. Entonces, tal vez el equipo ICAP de nuestra oficina en Panamá les hace llegar puntualmente a cada uno de ustedes y esta consulta y nos facilitan la información para hacerla llegar a la Universidad de Panamá. Bueno, nos hemos quedado ya cortos con el tiempo en esta interesantísima webinar, en donde ha habido una coincidencia en cuanto a al menos los desafíos y por dónde debe ir la ruta de la transformación digital, los temas de interoperabilidad, los temas de uso de datos, de uso y protección de datos, la gobernanza digital, la necesidad de alfabetización digital, la necesidad de profesionalizar la función pública para generar competencias digitales en los servidores, la necesidad de colocar la transformación digital en el corazón de la reforma del sector público, involucrando marcos regulatorios, la reingeniería de los procesos, estrategias que tengan un nivel de obligatoriedad de su implementación vinculadas con políticas públicas, trabajar la gestión del cambio a nivel de la administración, en fin, temas interesantísimos y esperamos que esta sea la primera de una seguidilla de rondas sobre este tema que como bien decíamos al inicio del evento es un tema que está en evolución, vamos a ritmos diferentes, pero necesariamente estamos obligados a avanzar en esta tarea. Así que no me queda más que agradecer profundamente desde el Instituto Centroamericano de Administración Pública y en nombre de nuestro director, el señor Osvaldo de la Guardia, a los 3 panelistas que nos han acompañado el día de hoy, al señor Moreno, a Yanis, a Robinson, por compartir sus conocimientos y sus experiencias. Por supuesto, agradecer a las autoridades, a las instituciones que representan a la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, también agradecer al Instituto Nacional de Estadística y Censo por todo
su apoyo y desde luego agradecer nuevamente al público que nos ha acompañado hasta este momento y creo que todavía tenemos por ahí conectadas alrededor de 101 personas, así que son casi 1 hora con 47 minutos de estar desarrollando esta temática y aún tenemos un auditorio bastante considerable, así que muchas gracias a todos por acompañarnos. También les invito a visitar nuestras redes sociales, nuestra página web para que se enteren de los eventos de extensión que el ICAP tiene programados, además de nuestra oferta formativa en Panamá, que aprovecho también para mencionar que justo estamos en un proceso de matrícula de nuestra maestría en gerencia de proyectos de desarrollo orientada al sector público, que va a desarrollarse en Panamá de manera semipresencial a través de nuestro campus, que tiene sede en Ciudad del Saber. Así que sin más, tengan todos y todas muy buenas tardes. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias, Janice, gracias, don Samuel, gracias, Robinson, y pues que estén muy bien. Hasta luego, gracias.